Corrían los 2000, más o menos 2006 o 2007, cuando llegó a mi casa de alguna manera que no recuerdo, un disco como este, en un sobre blanco, con letras encima que decía juegos o algo así, y dentro había eso, muchos jueguitos. La mayoría de ellos no los recuerdo, la verdad, pero el que sí recuerdo completamente de ese disco en particular es este. El Spider-Man Mysterious Menace. Yo recuerdo que cuando abrí ese juego, porque estaba la lista completa de juegos y tú abrías el que querías, cuando abrí ese no supe ni qué onda, porque, bueno, salvo que era de Spider-Man, ¿verdad? pero no entendía cómo entrar en una nueva partida porque todo estaba en inglés y yo no sabía nada de inglés. Aún así empecé a picarle a todo y al final logré entrar a una partida, y cuando tú pasabas del menú principal y pasabas las animaciones del inicio, a lo que llegabas era a esta acción. Para hacer este video busqué este gameplay y escuchar la musiquita me hizo recordar un montón de cosas automáticamente. Y es que me la pasaba demasiado bien con ese juego, era muy divertido. Mi hermano y yo nos la pasábamos jugando y nos viciamos completamente con el de Spider-Man. Y de alguna manera llegó después otro disco, pero esta vez con un juego muy diferente que era este. La verdad ni siquiera me acordaba de la canción del intro, pero está bastante buena. Y el jueguito se llama Test Drive 6. Y con ese me entretuve muchísimo tiempo. Ahora que vuelvo a ver las miniaturas me vienen muchos recuerdos a la memoria, aunque yo lo recordaba con mejores gráficos. Y después, el siguiente juego que llegó a nuestra casa fue el Tactical Ops Assault on Terror. Según yo, este nunca fue un juego muy popular, o no lo sé, pero me pasé muchísimas tardes jugando, a pesar de que al principio no entendía nada, también por estar en inglés, y tampoco sabía ni siquiera cómo ganar dinero. Durante mucho tiempo estuvimos jugando con una pistolita nada más, hasta que descubrimos cómo conseguir los rifles. Y la verdad es que en esos años yo ni siquiera sabía cuáles eran los nombres de esos juegos. Yo sabía que era el de Spider-Man, el de carros y el de policías y ladrones, pero no tenía la menor idea de cómo se llamaban hasta que me puse a buscarlos para este video. Y es que eso es importante porque ese fue mi primer contacto con los videojuegos. Fue la manera en que yo me metí a ese mundo, porque yo estaba en un pueblo muy pequeño, allí casi nadie o nadie que yo conociera, y yo menos obviamente tenía ni Nintendo, ni Play, ni nada de eso. O sea, todo mi mundo de los videojuegos eran esos discos que tenía allí. Básicamente todos los conocimientos de videojuegos, de música o de cualquier cosa que me llegaban era gracias a mis primos, que ellos vivían en la ciudad y fungían como una especie de Prometeo que llevaba el fuego a los mortales, es decir, me llevaban jueguitos, básicamente. Y mi contacto con los videojuegos fue ese al inicio, fue simplemente divertirme con Spider-Man, carritos y disparos, hasta que conocí un juegazo. El Age of Empires 1 fue un cambio completamente radical para mí en cuanto a lo que eran los videojuegos y en cómo se veían los juegos. Todas las campañas que estaban basadas en hechos históricos fue una revolución completamente para mí. Me obsesioné con ese juego hasta que un año después, más o menos, otro primo me llevó este juego. La verdad es que pasar del Age of Empires 1 al Age of Empires 2 fue también un mundo de diferencia porque los gráficos eran muchísimo mejores, las historias estaban más elaboradas, incluso tenía narración en las historias y me vicié completamente también con ese juego, pero fue menos incluso que el 1. El siguiente paso en mi vida videojueguística fue conocer el gran Age of Mythology.
Y oh, Dios mío, con ese juego, con Age of Mythology, con la expansión de los titanes, me obsesioné años. Yo creo que 2 o 3 años me la pasé jugando todas las tardes, a acabar la campaña una y otra vez, hacer partidas aleatorias. Fue una época hermosa, hermosa completamente, porque mi hermano y yo nos la pasábamos jugando, nos turnábamos una partida él, una partida yo. Yo normalmente elegía a los atlantes o a los nórdicos, él elegía a los griegos o a los atlantes. Yo cuando era atlante elegía a Cronos, cuando era nórdico elegía, me parece que a Thor o a Loki, no recuerdo, no, a Thor. Y era extremadamente divertido. Para mí, conocer esos juegos, tanto el Age of Mythology como los Empire, los Age en general, fue un cambio enorme en cómo veía los videojuegos. Y sobre todo fueron videojuegos que me incitaron a estudiar historia, a estudiar mitología, a sumergirme en los libros que mis papás por suerte me compraban. Entonces leía y leía, y luego volvía a jugar y veía la historia con otros ojos. Y fue gracias a esos juegos que me interesé tanto en esos mundos, en el mundo de la historia y la mitología, como sigo a día de hoy interesado. Y creo que tal vez si no hubiera jugado esos juegos no me hubiera sumergido en ello. Entonces, el hecho de que algunos videojuegos puedan incitarte a leer, a aprender, creo que ya les da un valor bastante importante. Y mi época con esos videojuegos terminó allí porque los juegos se perdieron, se cambió la computadora, creo, no sé qué pasó. Hice algunos años sin tocar videojuegos hasta que empezó la siguiente etapa en mi vida, que fue una tarde en donde visité a una tía junto con mi hermano. Y estaba ahí un primo que era bastante mayor, él tenía un Xbox, yo no sabía ni siquiera que era un Xbox, la verdad, pero nos sentamos allá a jugar, nos puso un juego, se fue y nos dejó jugando allí. Y conocí una obra maestra. Eso fue más o menos por ahí del año 2011, o sea, faltaba muy poco para que saliera el 3. Y yo apenas estaba descubriendo el 1. Mi hermano y yo conectamos los dos controles y nos pasamos la campaña del 1 en pantalla cooperativa por primera vez. Y desde ese año hasta el día de hoy es costumbre que siempre que salía un Gears lo terminábamos en modo pantalla dividida la primera vez. Y vaya, nos encantó el 1, luego pasamos al 2, que recuerdo todavía esta escena. Manténganos informados. Control fuera. Y estar montado en un Brumac fue una cosa increíblemente espectacular. Nosotros ya queríamos una consola. Entonces convencimos a nuestros padres de que nos compraran el Xbox 360. Era el negrito ese brilloso que estaba curveado. Porque estaba a punto de salir el Gears of War 3. Y cuando tuvimos el Gears of War 3, lo completamos en pantalla dividida. Y, oh Dios, ahí empezó una de las épocas más hermosas de mi vida. Porque comprábamos coca, comprábamos sabritas, comprábamos palomitas, comprábamos un montón de botana. Y nos pasábamos tardes enteras jugando Horda, jugando Duelo por Equipos, jugando el modo bestia, jugando un montón de partidas, completando las 50 oleadas, me parece que eran en ese entonces, subiendo los niveles, buscando las armas de Onyx, completando las medallas, buscando insignias, intentando aprender a hacer el wall bounce. Veíamos en internet, en YouTube, porque ya había llegado a Malafama, veíamos a los MKG, y seguimos jugando como unos viciados. Para ese entonces yo ya sabía que existía un mundo de videojuegos. Y fue en casa de un amigo que se produciría el último cambio en mi perspectiva acerca de los videojuegos. Y no fue... Y fue con uno de mis juegos favoritos, pero con su DLC. Porque cuando llegamos a jugar la primera vez, estaba pasando esto en la pantalla. They scurry and leap at their prey. Resist the wretches. Their acidic vomit
We'll eat you alive. Yo estaba como loco en ese momento. Eran caballos, vaqueros y zombies. No podía haber nada mejor en el mundo que ese juego, así que lo siguiente que hice fue comprarme el Red Dead Redemption 1 y jugar el modo historia. No me pasé al modo de zombies inmediatamente, sino que gracias a la divina providencia empecé a jugar el modo historia o el de vaqueros, como le decía yo. La verdad es que fue una cosa que me voló la cabeza, porque al principio yo tenía la idea de que iban a ser tiros de ciertos bandidos vaqueros, pero conforme avanzaba la historia veía cosas distintas, cosas que no había visto en ningún otro videojuego. Y para cuando llegué a la parte de Great Plains, cuando llegué a la muerte de Dodge, cuando llegué al final del juego, a toda la parte con la familia, nunca volví a ver los videojuegos de la misma manera. Dejé de verlos como un mero entretenimiento, como fuente de diversión nada más, a verlos como un arte que está más allá de todos los demás artes, al menos para mí, porque combina todos, combina el cine, la escultura, la pintura, la música, todo puede estar combinado en un solo videojuego, y eso hace que tenga una potencia mucho más grande que otras obras, además de que en los videojuegos tú interactúas, no solamente eres un espectador. Y desde ese momento, desde que terminé la misión del último enemigo que debe ser destruido, decidí que iba a buscar videojuegos que tuvieran alma, que tuvieran un mensaje, que buscaran hacerte sentir algo, ya sea una emoción, pensar una idea, alguna experiencia, lo que sea, pero esos juegos que buscan transmitirte algo. Y hasta el día de hoy, casi 2 décadas después, es lo que sigo haciendo, y por eso se me ocurrió hacer este video, para rememorar algunos de los momentos más emotivos y que más me dejaron huella de los videojuegos. Me voy a dejar un montón de momentos fuera, porque si no este video sería infinito. Tal vez después haga otra parte, y si hay un momento que para quien vea este video debería estar, pues pónganlo en los comentarios, porque tal vez o lo olvidé o no lo conozco. Entonces podría conocer un nuevo gran momento. No es un top como tal, es simplemente como me fui acordando, excepto por el top 1, que para mí sí es el mejor momento de la historia de los videojuegos, aunque eso es muy subjetivo, pero para mí lo es. Pero bueno, les dejo aquí algunos de los momentos más emotivos en la historia de los videojuegos. Empiezo como no con el primer gran juego que jugué, que fue el Age of Empires 1, y con esta misión de la campaña de Aníbal en donde tienes que cruzar los Alpes. Con este ejército de elefantes vas a ir pasando por un montón de fortalezas enemigas y no tienes manera de rehacer tropas. Solamente eres tú, esos elefantes, contra un montón de montañas con enemigos. Y al sur del mapa había, me parece que 3 aldeanos de los tuyos, pero estaban rodeados de enemigos, entonces tampoco se podía hacer mucho, pero se sentía como una misión increíblemente épica para aquel entonces. Todavía recuerdo la primera vez que jugué este juego, es un juegazo, es hermoso. Y este momento en donde el caballo que te acompañó durante toda tu travesía muere, es una experiencia que te deja marcado, que se te graba completamente cuando juegas este juego.
y es imposible de olvidar, y es que cada vez que lo veo vuelvo a sentir aquello que sentí la primera vez que se cayó el caballo y subí con una furia desmedida a matar al último de los colosos solamente para tener ese final del juego que quien lo ha jugado ya sabe de qué va. Y en sí Shadow of the Colossus es un gran momento como videojuego. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. Fue este momento el que me cambió para siempre la visión que tenía de los videojuegos. Toda la campaña del primer Red Dead Redemption es buenísima, Hello, Dutch. pero esta parte, cuando We encuentras gotta a stop Dodge, meeting like this. cuando ves lo loco que está Sure. y cuando llegas a este final en las montañas, I got y a sobre plan, todo, John. habiendo You jugado la always got parte a 2, plan, Dutch. sabes que este discurso es el mismo que dice cuando está is a acorralado good con one. Arthur, después de hacer enojar al ejército. I don't doubt it. Pero aún sin saber eso, esta We can't escena always fight tiene un nature. peso narrativo y We simbólico can't y fight está tan change. bien llevada que para mí We es can't uno de fight los momentos que me gravity. marcaron para siempre, We can't desde el fight primer momento en que vi nothing. esta escena, desde el primer momento My whole life, en que la jugué, en que all I perseguí ever a did Dodge was por fight. esas minas. Para mí Then este es give up, un Dutch. increíble momento y un But I increíble can't juego, give up, pero neither. no tanto el I momento can't fight como my el que own viene nature. después de esta muerte. That's a paradox. Now go. Get! Evidentemente el mejor momento de todo el juego, el que le da el nombre y el momento que más me marcó en los videojuegos, yo creo hasta jugar The Last of Us, si no es que incluso después, es una escena tan bien hecha, tan bien llevada, tan merecida, porque todo lo que hicimos a lo largo del juego, en New Austin, en México, en las Great Plains, nos lleva
precisamente este momento porque sabíamos que iba a llegar y aún así nos sigue tomando desprevenidos y es imposible no sentirse triste dada la cercanía que tienes con John a lo largo del juego y dado lo injusto que es el momento. Y bueno, es un momentazo de la historia de los videojuegos. Todo mundo que sabe de videojuegos lo conoce. Así que nada. Gran juego y gran momento. ¿Listo ¿Qué para es esto? volver a nacer? ¿Por qué volvemos aquí? No, Booker, no es el mismo lugar. Claro que lo es, recuerdo. Un momento. Listo para dejar atrás No eres. todo lo sucedido antes. No Hacer eres. borrón y cuenta ¿Quién nueva eres? y volver a Optaste empezar por marcharte, pero en otras aguas. No lo hiciste, decidiste bautizarte. Y volviste a nacer como un hombre distinto. Comstock. Tiene que acabarse. Nunca debería empezar, no solo en este mundo, sino en los nuestros. Lo ahogaré en su cuna. Haz que renazca en la Antes de sangre tomar del la decisión, cordero. antes de volver a ¿Y qué nacer. nombre piensas adoptar, hijo mío? Es Zachary Comstock. Es Booker DeWitt. No. Soy ambos. Y llegamos así a uno de mis momentos favoritos de los videojuegos, es decir, todos estos momentos me gustan, son de mis favoritos, pero el final de BioShock Infinite para mí es una cosa espectacular, es uno de mis juegos favoritos, fácilmente en el top 5, y el final es increíble. Además, quien haya jugado los DLCs de Panteón Marino sabe cómo conecta esta escena con el final de Elizabeth, y básicamente es un juego acerca de multiversos, de distintas realidades y de Booker DeWitt, que es el protagonista, y su contraparte Zachary Comstock, que es él pero en otras realidades, y de Elizabeth, de Anna DeWitt. Y tras recorrer toda la aventura, tras desentrañar todos los secretos de la ciudad y de la historia como tal, y también de Rapture, Columbia, y llegar a esta parte en donde le das un fin al personaje, donde cierras el ciclo, y las revelaciones que se dan al final, por supuesto, hacen que sea un momentazo de la historia de los videojuegos y uno de mis favoritos que, vaya, ya me dieron ganas de volver a jugar ese videojuego. Está bien, cielo, estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡Alto! ayuda, por favor. Es mi hija, creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. No. No.
Por favor, no lo hagas, no, Dios. Esta es una que todos se saben y no por nada es uno de los mejores juegos de la historia en un consenso prácticamente general. The Last of Us es una obra maestra atemporal que ni siquiera necesitaba el remake, la obra original era perfecta básicamente. Fue una revolución en cuanto a lo que puede ser una historia, a lo que podía ser una historia de los videojuegos. El gameplay era maravilloso, los gráficos para su tiempo estaban adelantadísimos, sobre todo las expresiones faciales, y este momento en particular, el inicio, la muerte de Sarah, de la hija de Joel, y la transición después a los 20 años es algo que te deja marcado completamente la primera vez que lo juegas, y es imposible de olvidar. Siempre que los que hemos jugado este juego, o juegos en general, pensamos en momentos emotivos en el medio, sin duda el inicio de The Last of Us parte uno está en la conversación como uno de los mejores. Bien, te levantaré. Wait. The scarlet bloom flowers once more. You will witness true horror. Now, rot. Si bien no he jugado todos los juegos de From Software, dentro de los que sí he jugado, elijo este momento, porque a día de hoy no he podido derrotar a Malenia en fase 2 sin ayuda de una invocación. Y es que independientemente de eso, te están construyendo al personaje a lo largo de todo el juego como el más poderoso, bueno, la más poderosa de todas, como la guerrera invencible, y cuando llegas a pelearte contra ella, no decepciona, está a la altura del reto. De hecho, es muy diferente a lo que te vienes encontrando en el resto del juego, te invita a un combate diferente, y además esta animación de la flor de Aeonia abriéndose y la música celestial que ponen y las palabras que dice Malenia para mí son el culmen, al menos en lo estético, de lo que he jugado y visto de la saga Souls, que es difícil elegir porque tiene momentazos, pero el de Malenia para mí es el mejor.
Amicia, estamos aquí. Lo sé. Bueno, la verdad es que yo no fui el mayor fan de la primera parte de la saga de A Plague Tale. Me gustó, pero hasta ahí. Aún así quise jugar esta segunda parte y es una de las mejores decisiones que he tomado porque mejora básicamente todo de la primera entrega. Además de que la historia se expande muchísimo y sobre todo, que es el momento que nos atañe, el final. El final es increíblemente duro, hermoso y a la vez muy muy triste porque Hugo, el hermano menor de Misha, o sea un niño, carga con una enfermedad, con una maldición que es la mácula, que básicamente en el juego se justifica que la peste negra es en realidad una maldición y él es el portador de dicha maldición y básicamente está a punto de destruir Europa y la única manera que tienen de pararlo es que a Misha, su hermana, la misma que el primer y segundo juego, se la pasó buscando maneras de salvar a Hugo de su enfermedad, bueno, que ella termine con él, que acabe con su sufrimiento y con el sufrimiento del mundo, pues poniéndole fin a la vida de su hermanito. Y tú como jugador eres quien tiene que hacerlo. Y previo a esto hay una parte en donde Amisha intenta una y otra y otra y otra vez salvarlo sin tener que recurrir a eso, obviamente, y encontrar una manera. Pero el juego te da una lección que es que a veces hay que rendirse, que a veces las cosas nos superan y esta escena es muy conmovedora y muy poderosa y me parece un hermoso final y a la vez desgarrador. Hellblade es un juego distinto, es muy diferente a lo que solemos ver en los videojuegos y está hecho con verdadero amor y compasión. Es uno de mis juegos favoritos de la vida y la escena en particular en donde está peleando contra Hela, o al menos contra los soldados de Hela, es de mis momentos favoritos en los videojuegos por varias razones. En primera porque evidentemente es el desenlace de todo lo que venimos cargando, de toda la historia de Senua, de todo el dolor que ella viene arrastrando y además las mecánicas aquí brillan. Todo lo que viniste ensayando una y otra vez en cuanto al combate aquí tiene su punto más alto y lo bonito es que es imposible que ganes. Está hecho para que pierdas. No importa qué tan bien estés peleando contra los enemigos, vas a caer porque son infinitos. Y ese es el punto. Te enseña a rendirte, le enseña a Senua que por más que se esfuerce hay cosas que no va a poder lograr. Y ese mensaje me encanta en los videojuegos. Además la banda sonora es espectacular.
long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Creo que no hay mucho que agregar. El escuchar esta canción, ver la animación, la cinemática de esta parte del juego es algo que te hace entender de nuevo, porque son muchas las partes de este juego que te lo hacen entender, que no estás ante cualquier obra, estás ante uno de los mejores juegos de la historia. The Witcher 3 es lo más alto que ha alcanzado la fantasía en cuanto a los videojuegos, al menos a mi parecer. Y aunque es un juego larguísimo, porque dura más de 100 horas, cuando llegas a Novigrado y ves esta escena, ves a Priscilla tocando esa canción, cantándola con esa voz angelical y entendiendo que está hablando de Geralt y de Yennefer, hace que valga la pena todo el tiempo que has estado en el juego. Como si de por sí no lo valiera por sí mismo, esta escena le da un plus enorme. Para mí es uno de los momentos más emotivos que he visto en un juego y ha llegado a hacerme llorar. Creo que la primera vez que jugué The Witcher 3 lloré en esta parte, y hay veces en donde quiero jugar todo el juego solamente para llegar a esta escena y lo hago, y cuando llego a esta parte digo, valió la pena. Es una absoluta obra maestra y este momento es bellísimo. Shul paramoy
Todos los juegos de Yoko Taro son un espectáculo. En lo personal, mi favorito es Nier Automata. Y este momento en el que llegas a la cueva de Caín, que de hecho es un lugar secundario, no está en la historia principal, según recuerdo, es bellísimo. Primero es bellísimo por cómo se ve. Las flores blancas y brillantes en el suelo, el cielo estrellado en el techo de la cueva y sobre todo la música. Dios, la música es bellísima. Ni siquiera te tienen que gustar los videojuegos para comprender la belleza que hay detrás de este momento. Y es que en sí toda la banda sonora del juego es como esto, es espectacular, es yo creo que la mejor banda sonora de cualquier videojuego. Pero este momento en particular, sobre todo cuando sabes lo que hay detrás, la historia de Caín, gracias al primer juego, adquiere una dimensión enorme, enormemente triste. ¡Sam, está sobre nosotros! ¡Santo cielo! Sí. ¿Estás bien? Y yéndonos al lado extremo de las emociones, llega la persecución de Uncharted 4. Dios, aún recuerdo cuando salió el tráiler de esta persecución. Fue una completa revolución, la acción, la fluidez, las animaciones, la calidad visual que a día de hoy, siendo un juego de 2016 y que a día de hoy, 10 años después, sigue viéndose espectacular, tiene un mérito increíble. El juego en sí y toda la saga de Uncharted es legendaria, es pura acción, pura diversión, pero esta parte para mí fue el culmen de la aventura de Nathan Drake. A mi parecer no hay mejor escena de acción en todos los videojuegos. Es epiquísima. De vez en cuando juego toda la campaña del Uncharted 4 solamente para llegar a esta parte. Es absolutamente increíble, es cine.
First Tree es un juego increíblemente hermoso, es un indie, es muy sencillo, simplemente tienes que caminar a lo largo de todo el juego. Y la historia va acerca de una pareja, sobre todo está enfocada en el esposo, que van a Alaska porque el papá del esposo falleció. Y tiene un sueño metafórico en sus sueños, que es para poder hacer las paces con el hecho de que cuando su padre estaba todavía en vida se distanció de él. Y por otro lado tienes el viaje de una zorrita que está buscando sus cachorros. Y es una alegoría también a lo que está viviendo el protagonista. Es tremendamente bello. Tienes que huir de depredadores cuando eres la zorrita, tienes que cuidar a los cachorros, y todo acaba en esta parte en donde vas al árbol que compartían padre e hijo, y allí pues la zorrita encuentra, o bueno, la ves con sus cachorros. Además de que la música acompaña, el simbolismo que hay detrás de todo esto me parece increíblemente hermoso, y The First Tree es un juego al que le tengo muchísimo cariño. Y es muy corto, dura 4 o 5 horas, y te muestra que un juego no tiene que durar 100 horas para ser una obra maestra. Que no está mal, ¿verdad? Pero estos juegos cortos, de una tarde incluso, son una experiencia hermosa de vivir también. Meet me at the reservation. Morgan! Are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard. Red Dead Redemption 2 es mi juego favorito de toda la vida. Lo he acabado ya 10 veces, tengo 1500 horas jugadas. Y este momento en particular me parece el mejor del juego, aunque tiene muchísimos otros buenos. Pero pues todos los que jugamos videojuegos sabemos lo que hay detrás de esta conversación, de esta cinemática. Es un momento increíblemente emotivo, es un Arthur vulnerable, como no lo vemos en el resto del juego. Las palabras de la hermana Calderón son las justas, son pocas pero justas.
Y ese momento en donde Arthur reconoce que tiene miedo es ya un momento culmen en toda la historia de los videojuegos. Para mí es el mejor momento de todos, sin lugar a dudas. Y Red Dead Redemption 2 ha redefinido, al menos en mi particular opinión, lo que la historia de un videojuego puede ser, puede hacerte sentir y puede reflejar. Porque no solamente la historia de Arthur es la historia de la civilización, de la soledad, del amor, del perdón, de la redención, por supuesto. Es un tremendo juegazo. Y bueno, muchas gracias por acompañar en este video. Quedó bastante largo, más de lo que pensé. Ya veré si hago otra parte y pues nada. Nos vemos.